Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé exactamente en qué momento lo estaréis escuchando, pero bueno, como sabéis, por toda la situación del estado de alerta en el que estamos ahora mismo en España, las reuniones de la iglesia que se reúnen en la calle de Agustina de Aragón están canceladas durante este periodo. Entonces queremos, a través de esa plataforma, compartir un culto que podáis disfrutar en vuestras casas y que podáis aprender un poco más del Señor a través de este vídeo y también a través del programa de culto, que la propuesta es que tengamos un tiempo de culto en familia dentro de nuestras casas y aprovechemos la oportunidad para acercarnos al Señor en oración y en búsqueda de conocerle durante tiempos difíciles. Y bueno, un poco sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros sabemos que la vida es difícil, no hace falta que nos lo recuerden, y la verdad es que situaciones como esta que estamos viviendo ahora nos lo recuerdan de una manera muy evidente, de que la vida no es fácil. Y yo no sé si llega a ser un consuelo, pero el Señor Jesús nunca nos mintió acerca de eso. Él mismo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. La certeza que tenemos en ese texto es de que vamos a vivir una vida difícil, pero hay una promesa del Señor Jesús que es de que tendríamos de su paz en una vida que sabemos que va a ser difícil. Pero a veces esa realidad de la dificultad de la vida parece que nos pilla de sorpresa, como que no nos cuadra en la mente la idea de un Dios que es todo amor, que es todo bondad, misericordia, gracia, con la idea de una vida difícil, una vida dura, una vida llena de pruebas, de tribulaciones. Y entonces nos hacemos la pregunta: ¿un Dios con todas esas virtudes no tendría que hacernos la vida más fácil? Si Él es tanta bondad, es tanto amor, ¿cómo puede ser que cuadre esa vida tan difícil con todas las virtudes de Dios? Y entonces viene el apóstol Santiago y aún nos complica un poco más la vida con el texto central de lo que vamos a hablar en este día, y que está en el libro del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, que dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Cómo puede ser que Santiago afirme que nosotros tenemos que considerar las tribulaciones y las dificultades de la vida como un motivo para tener gozo? ¿Es eso posible? El apóstol nos hace un llamamiento imperativo de algo que parece que es sí posible. Pero ¿cómo conseguimos encontrar razones para tener gozo en momentos de tribulación y dificultades? Quiero reflexionar un poquito sobre ese tema hoy. Pero antes de hablar exactamente de cómo podemos hacerlo, ¿qué es lo que el apóstol Santiago llama de pruebas en ese texto? Pues la palabra que se utiliza en ese texto se utiliza en un contexto de la purificación de materiales metálicos como el oro o la plata. Esta es la misma palabra o la misma expresión usada también por el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así que con ese contexto podemos entender que las pruebas, en ese contexto usado tanto por Santiago como Pedro, son circunstancias externas que el Señor utiliza en nuestras vidas para hacernos crecer, para que ganemos en madurez en nuestra relación con Él. Pero aquí es importante decir que yo no creo en un Dios que está planificando las desgracias de nuestra vida para poder enseñarnos algo a través de ellas. Tampoco quiere decir que el Señor no nos conduce y no nos lleva a veces a situaciones difíciles. Pero yo no creo en un Dios que es casi un sádico que está creando oportunidades para que suframos, para que a través de esas oportunidades podamos crecer. Yo creo en un Dios que reconoce la situación y la condición humana como una situación difícil y una vida de sufrimiento, y que a través de esa misma vida, a través de esas situaciones, es capaz de sacar el bien que jamás podríamos esperar sacar de esas situaciones. Podemos ver claramente
esa conciencia en la mente de José cuando sus hermanos le encuentran después de sufrir tantos años, de ser vendido como esclavo, de ir a la prisión en Egipto, y entonces cuando se encuentra con sus hermanos dice que no os sintáis culpables por lo que me hicisteis, porque para que estuviera yo aquí delante de vosotros, el Señor permitió que estuviera aquí. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 45, versículo 5 de Génesis. Pero entonces, si el Señor utiliza esas situaciones para enseñarnos algo, ¿cómo es posible encontrar razones para tener gozo en una situación de tribulación y prueba? Yo creo que todo eso es una cuestión de perspectiva. Cuando entiendes que las pruebas y las aflicciones de la vida son oportunidades para ver la mano de Dios trabajando de una manera que no la podrías ver si no estuvieras ahí, entonces reconoces ahí la oportunidad de conocer características y maneras de trabajar de Dios que son especiales a esas situaciones. Y esa provisión de Dios que aparece solamente en situaciones de prueba y aflicción puede venir de varias maneras. Yo sé que habrá muchas más que las que voy a comentar hoy, pero he pensado en 3 maneras especialmente que el Señor manifiesta su provisión en situaciones de prueba. Y a través de la perspectiva de esa provisión de Dios podemos encontrar gozo en situaciones difíciles. Y la primera de ellas es la provisión material. Dios es un Dios que reconoce nuestras necesidades. Una ayuda económica, una mejoría de una enfermedad. Muchas son nuestras necesidades materiales y físicas que el Señor muchas veces observa en nuestras vidas y está dispuesto a suplirlas conforme a su voluntad. Y el hecho de poder ver la mano de Dios trabajando y supliendo nuestras necesidades en situaciones así fortalece nuestra fe. Porque en otros momentos de nuestra vida, cuando nos deparamos en situaciones que aparecen necesidades parecidas, tenemos la esperanza de que el Señor puede hacer lo mismo aquí. No estoy hablando aquí que el Señor siempre va a suplir las necesidades que nosotros creemos que tenemos o que son las cosas que creemos imprescindibles. Pero tenemos textos como el mismo Salmo 23 tan conocido que dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada de lo que sea de verdad necesidad en nuestras vidas nos va a faltar, porque el Señor es nuestro Padre y nuestro Pastor, el que es capaz de reconocer esas necesidades y suplirlas según su poder y su voluntad maravillosa, buena, perfecta y agradable, como entendemos por su palabra. Pero hay momentos que, como ya he dicho, que el Señor no nos suple las necesidades materiales o físicas de la manera en la que esperamos. Pero la provisión de Dios no se queda ahí. Hay necesidades que nosotros ni nos damos cuenta que las tenemos, pero el Señor sabe que las necesitamos. Y por eso a veces la provisión de Dios viene de otra manera, que no sea material o física. Y entonces entramos en el segundo tipo de provisión de Dios, que es la provisión espiritual. El apóstol Pablo pidió al Señor que le quitara el aguijón de su carne, y la respuesta de Dios en ese momento fue una provisión espiritual. Le dijo: mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia para aguantar una situación que creemos que ya no podemos aguantar. La paciencia para esperar una respuesta que tarda en llegar. La fe para confiar que el Señor tiene el control en una situación que se nos va de las manos. Todas son características de la provisión espiritual que Dios nos da en momentos de prueba y luchas y dificultades, y que tenemos que reconocer cómo la mano del Señor está trabajando en situaciones así. Y el reconocer esa provisión de Dios va a tener un efecto maravilloso al final de cada una de esas situaciones. Pero también hay una última manera que el Señor creo que provee a través de ella, que es la provisión emocional. A veces la enfermedad no es sanada, a veces el problema económico sigue, pero Dios no está ajeno a eso. Aquí vemos el papel tan importante que tiene la comunidad que funciona alrededor de las enseñanzas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, en que seamos los unos para los otros la personificación de la provisión de Dios. Y este es un privilegio que tenemos, de participar y de ser la respuesta de la oración de muchos hermanos y hermanas que a veces simplemente necesitan un apoyo, una oración, un mensaje, una palabra, algo que pueda
aguantarles un poquito más en un momento de prueba y aflicción y dificultad. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 2: «Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». ¿Conseguís ver el privilegio que tenemos nosotros de ser parte de la provisión de Dios hacia un hermano o hermana en necesidad? Es un privilegio muy grande que tenemos todos nosotros que somos parte de su iglesia. Así que, ¿cómo podemos tener gozo en el medio de la aflicción y de las dificultades de la vida? La única respuesta es teniendo la expectativa de la provisión maravillosa de Dios en el medio de la prueba. Y ya os digo, su provisión vendrá sin ninguna duda. Y teniendo la certeza de que el resultado de esa prueba en las manos del Señor y aprovechando los recursos de la provisión de Dios en esos momentos, va a ser mucho mejor de lo que podamos imaginar. Y el poder para transformar situaciones tan difíciles en resultados tan preciosos al final de las pruebas, solo el Señor puede hacer. Así que dejémonos en sus manos y confiemos de que su provisión vendrá, y vendrá de la forma en la que escoja Él mismo, porque reconoce nuestras necesidades aunque no las reconozcamos nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a pasar por esa fase tan difícil, reconociendo su mano en todo tiempo y teniendo como un resultado final un corazón más purificado y más parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración juntos. Señor, gracias porque tú nunca fallas. Gracias, Señor, porque tu mano siempre está disponible a nosotros en todo tiempo, con tu provisión que suple nuestras necesidades aunque no las reconozcamos, Señor. Gracias porque podemos tener la certeza de que eres fiel y eres bueno, y que el resultado de nuestras pruebas es mucho mejor que el estado anterior a ellas, porque solo tú puedes hacer eso, Señor. Solo tú puedes transformar las situaciones difíciles de nuestra vida en oportunidades para crecer y para acercarnos a ti y depender de ti cada día más, Señor. Porque deberíamos de estar ahí en todo tiempo de nuestra vida, sea bueno, sea malo. Ayúdanos en este tiempo a poner delante de ti nuestras preocupaciones y confiar, Señor, porque solo así podremos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por la certeza de ella en medio de una vida, de situaciones que son muy difíciles, Señor. Pero estamos contigo y seguiremos como iglesia delante de ti, confiando en nuestro Padre y nuestro Pastor. Eso te lo pedimos y te damos las gracias por todo lo que eres para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.